Bueno, ya vamos a pasar a la conferencia de clausura a cargo del doctor Francisco Moreno Fernández. Bueno, tengo el gran placer y el gran honor de presentar al profesor investigador Francisco Moreno Fernández, que, como no podía ser de otra manera, pues es el coordinador general de Presea, promotor y primer investigador. Cerrará este Simposio Internacional Presea 25 años de Sociolingüística Hispánica. Voy a ser muy breve porque él me lo ha ordenado, me ha dicho que poco tiempo. Así que voy como primera alumna suya y muy bien mandada, voy a ser muy breve. Y además porque si no podríamos pasarnos mucho tiempo aquí. Bueno, Francisco Moreno Fernández es catedrático, en estos momentos, catedrático Alexander von Humboldt de la Universidad de Heidelberg y director de su Centro de Estudios Iberoamericanos. Es catedrático de Lengua Española de la Universidad de Alcalá, de la que forma parte desde 1983. Es miembro de número de la Academia Europea y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro correspondiente de las Academias de la Lengua de Cuba, de México, de Chile y, por supuesto, de la Real Academia Española. Ha sido director del Centro de Lenguas Extranjeras y de los cursos de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros de la Universidad de Alcalá, asesor científico del Instituto Cervantes, director académico del Instituto Cervantes en varias ocasiones, director académico de investigación de la Fundación Comillas, director del Instituto Cervantes de Sao Paulo y también de Chicago y director del Observatorio de las Culturas Española e Hispánica del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard. Ha impartido conferencias, cursos y seminarios y ha sido investigador visitante en numerosas universidades de Europa, América, Asia y África. Creo que Oceanía no has llegado todavía. Fue fundador y primer editor de la revista Lengua e Inmigración y es director ejecutivo de la revista Spanish in Contest y coeditor de Journal of Linguistic Geography. Y pertenece, claro, al Consejo de Redacción y Científico de un gran número de revistas más, tanto nacionales como internacionales. Es, sobre todo, creo yo, dialectólogo y sociolingüista de gran prestigio nacional e internacional, por lo que una buena parte de sus publicaciones están relacionadas con los campos de la dialectología, la sociolingüística, la sociología del lenguaje y la metodología lingüística y sociolingüística. En la memoria de todos están sus primeros libros: Sociolingüística en Estados Unidos, Metodología sociolingüística, Estudios sobre variación lingüística, Sociolingüística y variación estilística, Historia social de las lenguas de España, el Atlas de la lengua española en el mundo con Jaime Otero, Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, que lleva ya varias ediciones, La lengua española en su geografía, que lleva 5 ediciones ya, o Sociolingüística cognitiva. También ha trabajado en la semántica y en la lexicografía y son bien conocidos al respecto sus diccionarios para la enseñanza de la lengua española y el diccionario bilingüe de uso del español-portugués, español-portugués, portugués-español. Y algo más recientemente pues, ha empezado a trabajar o ha trabajado en la historia del español con una obra que es ya lectura obligada en grados y posgrados y que, como bien saben, lleva por título La maravillosa historia del español. También ha hecho incursiones en el análisis crítico del discurso y muestra de ello es su trabajo Spanish Revolution, ensayos sobre lenguajes indignados y, por supuesto, la enseñanza de lenguas y en la formación de profesores, y muestra de ello son sus obras como ¿Qué español enseñar?, Producción, expresión e interacción oral o Las variedades de la lengua española y su enseñanza. Entre sus publicaciones más recientes destacan por ejemplo, Tras Babel, de la naturaleza social del lenguaje, o Variedades de la lengua española, o La lengua y el sueño de identidad, que mencionaban esta mañana, o La dialectología hispánica, en la que ha trabajado con Rocío Carabedo, o La lengua de los hispanos unidos de América, que es la última que ha sacado en un formato de libro. Ha tenido varios premios, de los que quizá cabe destacar el Voto de Lobut de la Universidad Federal de Río de Janeiro, o el Premio Nadal 2003 de Estados Unidos, de Las Vegas, en Estados Unidos, por una serie de artículos publicados en prensa de gran tirada, o el Premio de Investigación Juan Martín de Nicolás, o el Premio Don Quijote de Periodismo por el artículo La represión lingüística del español en Estados Unidos, publicado en el New York Times en la edición en español, o el último que ha obtenido y con el que está, como saben, en Heidelberg, que es el Premio Internacional de Investigación de la Fundación Alexander von Humboldt. Como él,
le gusta eso de mirar el chat GPT, pues le damos una de chat GPT, pero para abreviar solo he buscado Francisco Moreno Fernández Presea. Solo Francisco Moreno Fernández Presea, para acotar. Y entonces el chat GPT dice: Francisco Moreno Fernández es un reconocido lingüista y académico español especializado en la sociolingüística y dialectología del español. No se equivoca, ¿ve? Hay veces que sabe. Ha realizado importantes contribuciones al estudio y análisis de la variación y diversidad lingüística del español, particularmente en relación con los dialectos y las variedades regionales de España. Uno de los aportes más destacados de Francisco Moreno Fernández es su participación en el proyecto Presea. Presea es una iniciativa de investigación sociolingüística que tiene como objetivo estudiar y documentar las variedades del español en diferentes regiones de España y América. El proyecto Presea recopila datos lingüísticos mediante encuestas sociolingüísticas de diferentes lugares, registrando el uso y las características del español hablado en cada región. Estas investigaciones proporcionan una visión detallada de la variedad lingüística, de la variación, los cambios diacrónicos y los factores socioculturales que influyen en el uso del español en distintos contextos. Francisco Moreno Fernández ha participado activamente en la coordinación y dirección del proyecto Presea, aportando su experiencia y conocimiento en el estudio de la sociolingüística y los dialectos del español. Sus investigaciones han contribuido a ampliar nuestra comprensión de la diversidad lingüística dentro del mundo hispanohablante y a establecer una base sólida para el estudio de las variedades del español en distintos contextos geográficos y sociales. Y luego dice: es importante tener en cuenta que mi conocimiento, dice, se encuentra actualizado hasta septiembre del 2021. Para más desarrollos, hay que buscar en las fuentes de datos todo lo que ha sacado profesor Moreno Fernández después de esa fecha. Bueno, y ahora el premio nos lo va a dar él a nosotros y nuestro maestro nos va a regalar una conferencia plenaria titulada Presea y la evolución a lo largo de la vida, que será seguro una excelente clausura de este simposio internacional Presea. Doctor Moreno, muchas gracias. Bueno, como ven, no me hacen caso. Ha hecho una presentación demasiado larga, nadie me hace caso nunca. Muchas gracias. Ana Cestero habla siempre ex abundantia cordis, de lo que le sale del corazón. Es una mujer muy inteligente, muy trabajadora y, como ven, también muy generosa. Así que muchas gracias por la presentación. Para mí es una enorme satisfacción pues, mirar al público y ver a tantas caras conocidas a las que he podido encontrar en tantos países distintos y verlas ahora aquí todas reunidas en la que ha sido mi universidad durante tantos años. Y es una satisfacción sobre todo ver las caras de nuevas generaciones de lingüistas que se incorporan al trabajo universitario. La universidad merece la pena, a pesar de sus dificultades. Así es que gracias por este regalo de estar aquí y gracias por el regalo del entusiasmo y de la participación. Dentro del gran marco de investigación que es Presea, sus objetivos y propuestas han ido experimentando cambios en una trayectoria de enriquecimiento. Los objetivos iniciales se resumían en una idea central que conocen, que es construir un corpus de lengua española hablada a partir de una metodología sociolingüística básica y común. Ese objetivo, evidentemente, se mantiene, con la novedad de que lo que pretendía ser un corpus se está convirtiendo en un megacorpus o macrocorpus, si consideramos los parámetros habituales en el estudio de la lengua hablada y con control sociolingüístico. Hay corpus que tienen miles de millones, que consisten en bajar palabras a saco desde la red. Este es un corpus distinto y dentro de ese rango es el mayor que existe. Este primer y fundacional objetivo conoció la acción de otros fines conforme avanzaban las investigaciones de campo. A partir del año 2010 se marcaron como objetivos axiales estudiar la evolución de la lengua española en la línea del estudio de la variación y el cambio, analizar la variación geosociolingüística en el macrodominio hispanohablante, realizar aportes a la teoría general de la variación y el cambio. Podría decirse que estos nuevos objetivos estaban implícitos en el primero, pero la adición fue hecha cuando se tuvo constancia de que podían efectivamente abordarse de una manera sistemática, de una manera satisfactoria,
profunda por la cantidad y por la calidad de los materiales que se estaban reuniendo y que estaba previsto que se reunieran. Unos años después, Presea está en condiciones de dar un paso más en unas aspiraciones de sumar objetivos. Entre esos objetivos hay uno derivado tanto del desarrollo del propio proyecto como de la evolución de los intereses de la materia sociolingüística. El nuevo objetivo al que me refiero es analizar la variación y el cambio lingüístico en el curso de la vida, o a lo largo de la vida, lo que en inglés se llama language change in the lifespan. Esta propuesta tiene como base y razón una realidad de los actuales trabajos sociolingüísticos de la red Presea: la realización de nuevas campañas de entrevistas y recolección de materiales de lengua hablada, campañas que ya se han iniciado en varios equipos de España y de América y que prometen abrir el macrocorpus a una nueva dimensión investigadora. Es evidente que la sociolingüística del español no comienza ni termina con Presea. La lengua española cuenta con un conjunto de materiales de gran valor para el estudio de la variación y del cambio lingüístico. Entre esos materiales destacan como pioneros y como referencia para muchos trabajos posteriores los corpus de hablantes de educación superior procedentes de diversas ciudades del territorio hispanohablante. Esa es la colección de materiales que se conoce con el nombre del proyecto PILEI, propuesto y dirigido por Lope Blanch. Esos materiales, reunidos mediante entrevistas entre las décadas de los 60 y de los 80 del pasado siglo, son los más antiguos de que se dispone con un realmente potencial sociolingüístico. En realidad, muchos de ellos pueden compararse, y de hecho ya se están comparando con materiales más recientes, por lo que esos materiales antiguos resultan de gran utilidad para realizar estudios sobre cambios en tiempo real. Asimismo, la sociolingüística hispánica se viene cultivando, sobre todo en la línea variacionista, desde los años 70 y 80, cuando se abordaron los estudios del español de Panamá y de San Juan de Puerto Rico, por ejemplo. Efectivamente, las tesis de Henrietta Cedergren del año 73 sobre el español de Panamá fue uno de los trabajos pioneros alineados con la sociolingüística de William Labov. En una línea semejante se inscribe el estudio de Humberto López Morales del 83 sobre San Juan de Puerto Rico, que sirvió como base metodológica para el desarrollo de otras investigaciones sociolingüísticas en España y en América, como la de José Antonio Samper sobre aspectos fonéticos y niveles socioculturales del español de Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto a la construcción de corpus, han sido numerosas las experiencias sociolingüísticas de gran valor para el conocimiento de la variación y del cambio en español más allá del proyecto PILEI. Entre ellos merecen mencionarse los trabajos realizados en Venezuela, concretamente en Caracas, coordinados por Paola Bentivoglio, y los trabajos realizados en México. En este país, en México, los materiales reunidos han servido para la elaboración de estudios sobre cambios lingüísticos, especialmente los derivados del contacto entre variedades o por la incidencia de los líderes lingüísticos. Naturalmente, entre los corpus de lengua española hablada destacan los materiales aportados por el proyecto Presea, que han servido como motor para el estudio sociolingüístico de numerosas comunidades hispanohablantes de Europa y de América desde finales del siglo pasado. Si el conjunto de comunidades investigadas con la misma metodología Presea alcanza la cifra de 50, como se espera, y muy pronto además, será muy superior a 3.500 el volumen total de informantes, de hablantes cuyo discurso formará parte de este macrocorpus. Con estos antecedentes, dado que la recogida de materiales por parte de varios equipos de Presea se completó antes del año 2000, 2 décadas después se han iniciado los trabajos para la recogida de nuevas muestras. Así se está haciendo para comunidades de México, de Málaga, de Madrid, como también se hizo para Caracas o para Monterrey, y hay otras que lo están haciendo también. En este sentido no quiero ser exhaustivo porque siempre hay un trabajo oculto que está en marcha o que está a punto de publicarse. De este modo, la continuidad en la construcción de corpus de lengua hablada está haciendo posible que hoy dispongamos de materiales sociolingüísticos procedentes de campañas realizadas en distintos momentos y que estemos en condiciones de abordar estudios en tiempo real,
tanto estudios de panel como estudios de tendencia. Como es sabido, los estudios de tendencia analizan lingüísticamente una misma comunidad en dos momentos sucesivos, pero sin recurrir a los mismos informantes en cada ocasión, mientras que los estudios de panel analizan lingüísticamente una misma comunidad en dos momentos sucesivos, recurriendo a unos mismos informantes en la medida de lo posible. Luego hablaremos de esas dificultades. En relación con el estudio del cambio lingüístico en español, no es necesario insistir en que los proyectos realizados en numerosas comunidades dentro y fuera de Presea han permitido abordar análisis de procesos de cambio en tiempo aparente. El cambio en tiempo aparente, como es sabido, supone analizar los usos lingüísticos de generaciones sucesivas y proyectarlos en una línea temporal, como se ha demostrado en infinidad de estudios como los de Martín Butragueño en México o los realizados sobre el español de Caracas. Aquí tienen el ejemplo de dos análisis en los que se trabajan materiales en tiempo aparente. La hipótesis del tiempo aparente, sin embargo, da por hecho que el sistema lingüístico de cada generación goza de una gran estabilidad a lo largo de la vida. Esto es, da por supuesto que los usos de cada generación van a tener continuidad a lo largo de todo el tiempo. Pero ese extremo no ha sido comprobado empíricamente, no está siendo comprobado suficientemente. Y los estudios de panel están en condiciones de probarlo, de demostrarlo y de explotarlo para un mayor conocimiento. Sin embargo, también ha habido algunas aproximaciones al cambio en tiempo real en español desde los estudios de tendencia. Podemos destacar los trabajos realizados sobre el español de México en los que se comparan materiales procedentes del Atlas Lingüístico de México, los de Lope Blanc, con los corpus publicados posteriormente. Esto permitió, por ejemplo, el análisis de la sibilación de R y de ere, esa sibilación en la Ciudad de México en el año 70 y en el año 2000. Como el estudio de Martín Butragueño, que analiza esta sibilante, existen otros que comparan corpus o materiales procedentes de momentos distintos, como el pionero de Henrietta Cedergren, que comparó luego en el año 87 los materiales del 73 con materiales del 87, el de Irene Malaver en Caracas sobre el uso de ahorita, el de Luz Marcela Hurtado sobre la expresión de impersonalidad en el español de Bogotá, el de María Eugenia Flores y Alma Isabel Hernández sobre bastante en Monterrey. Estos son simplemente unos ejemplos que sirven como referencia porque no aspiro, insisto, no aspiro en este punto a presentar una nómina exhaustiva. Con planteamientos metodológicos diferentes, existen otros estudios de tendencia, como el trabajo de Antonio Briz sobre la localidad española de Requena, o como el trabajo realizado por Hernández Campoy sobre el español de la región de Murcia a partir de materiales radiofónicos emitidos entre los años 70 y el año 2000, o los años 2000. En ese estudio se comprobó que el uso de rasgos estándares del castellano se va extendiendo paulatinamente y consistentemente por la región murciana y entre sus sustratos sociales más populares en detrimento de los rasgos lingüísticos locales de carácter más meridional español. Y finalmente, otro ejemplo de estudio de tendencia es el análisis del léxico disponible realizado en Santo Domingo por Orlando Alba, comparando la disponibilidad léxica analizada en el año 90 y analizada en el año 2008. En este caso no se trata de entrevistas, por supuesto, son cuestionarios, pero la intención de estudio de tendencia es la misma. Esto en cuanto a los estudios de tendencia. Para la lengua española no conozco antecedentes de trabajos realizados que se orienten al estudio de cambios a lo largo de la vida a partir de una metodología de panel, es decir, utilizando exactamente los mismos informantes en distintas generaciones, repitiendo los mismos informantes. Los análisis del cambio lingüístico en tiempo real y específicamente los estudios de cambios a lo largo de la vida o en el curso de la vida a partir de materiales procedentes de paneles, constituye una línea fundamental de trabajo a partir de materiales reunidos en dos momentos o periodos más o menos distantes en el tiempo. Y a este respecto hay un marco epistemológico que ha de tenerse muy en cuenta y que no es otro que el marco de la sociología y que la sociolingüística está utilizando, aunque sea como fondo, como base.
Desde una perspectiva sociológica, partimos de la base de que el curso de la vida se refiere a acontecimientos, transiciones y trayectorias de la vida de una persona, en este caso de sus prácticas lingüísticas, que se desarrollan en secuencias y dinámicas particulares a lo largo de distintas etapas de su vida. Y asimismo, dentro de este marco sociológico, de sociología de los estudios a lo largo de la vida o en el curso de la vida, aceptamos los principios cardinales de la perspectiva del curso de la vida, que serían, a saber, primero, que el curso de la vida de una persona esté implicado en y moldeado por los momentos históricos que vive. En segundo lugar, que el efecto de un incidente biográfico mayor se verá moldeado por la edad y por la etapa de la vida en que el acontecimiento se produzca. Principio 3. Ninguna historia de vida puede comprenderse independientemente de las historias de vida de los demás miembros de la comunidad. Principio 4. Las condiciones o acontecimientos y experiencias en cualquier edad o etapa de la vida no pueden comprenderse independientemente de las condiciones, acontecimientos y experiencias de edades o etapas vitales anteriores. Y principio 5, los individuos hacen elecciones y realizan acciones dentro de los límites de su universo social. Esto nos dice la sociología del curso de la vida. Y estos principios podrían utilizarse como base para desarrollar argumentos relacionados con lo que ocurre con determinadas prácticas lingüísticas. Por otro lado, es importante la distinción entre la vida como fenómeno biológico y la vida como fenómeno social o fenómeno sociocultural, aunque obviamente exista una fuerte interrelación entre estas dos aproximaciones. Las condiciones biológicas incluyen las funciones cognitivas y sus correlatos neurofisiológicos. Desde 2015, la Organización Mundial de la Salud considera jóvenes a las personas con una edad comprendida entre los 25 y los 44 años, con lo cual supongo que muchos de ustedes se sienten felices. A los que tienen entre 44 y 60 años se los considera de edad mediana, seguramente eso también hará felices a muchos de los que estamos aquí. La tercera edad se sitúa entre los 60 y los 75, la senilidad entre los 75 y los 90, y las personas mayores de 90 años se consideran longevas. Ese es el periodo de la longevidad. La dimensión sociocultural de la edad está vinculada a factores externos y sociales como la educación, como el género, como la vida laboral. Y además debe tenerse en cuenta que el proceso de envejecimiento como realidad social está fuertemente relacionado con la forma en que se percibe el propio envejecimiento. Por lo que en gran medida el envejecimiento no es un proceso biológico, es un proceso construido individual y socialmente. Si vamos a una perspectiva sociolingüística, la mayor parte de los estudios sobre cambios a lo largo de la vida realizados hasta el momento, estudios de panel, me estoy refiriendo específicamente a esos estudios que repiten informantes, se han centrado en los niveles fonético y gramatical, con menor atención a cuestiones pragmáticas o de discurso. Se trata, pues, de una línea de estudio que aún ofrece muchas posibilidades para profundizar en otros niveles, como el nivel léxico, por ejemplo, que cuentan con menos tradición en los estudios de panel. Y asimismo, las lenguas que han recibido un trato preferente dentro de esta especialidad han sido el inglés, por supuesto, of course, que dirían, y el francés. Pero también han recibido atención otras lenguas como el danés, como el portugués o como el alemán suabo en el sur de Alemania, por ejemplo. Sin embargo, la experiencia acumulada en la investigación sociolingüística del espacio hispanohablante hace del español una lengua idónea para el estudio del cambio lingüístico en tiempo real por su complejidad geosocial, aunque hasta el momento la experiencia sobre esa realidad es mínima o inexistente. La sociolingüística del cambio a lo largo de la vida está siendo liderada por investigadores, en gran parte investigadoras, procedentes de los Estados Unidos y de Alemania. Entre los nombres propios más destacados merecen destacarse, por supuesto, William Labov, con sus grandes trabajos, Nicholas Copeland, Gillian Sankoff, Susanne Wagner o Isabelle Buchstaller.
Las experiencias acumuladas por los estudios de panel sobre el cambio lingüístico a lo largo de la vida son todavía escasas, son todavía limitadas, lo reconocen las propias autoras que lo hacen, pero han demostrado su clara vinculación tanto con otras perspectivas lingüísticas como con otros aportes de la sociolingüística. La vinculación con los estudios de deterioro lingüístico, con los estudios de la tercera edad, con los estudios de la adquisición de lenguas es evidente. En cuanto a la relación de este tipo de estudios con otras propuestas sociolingüísticas para el estudio del cambio, es muy clara su conexión con los estudios del cambio en tiempo aparente, no solamente por ofrecer una alternativa al estudio del cambio aparente, sino por la posibilidad de cruzar y de combinar los estudios de cambio aparente con este tipo específico de estudios del cambio en tiempo real. Y además, por servir de prueba, para los estudios de panel pueden servir de prueba para lo que se ha concluido a propósito de los estudios en tiempo aparente o para verificar hipótesis generales sobre el cambio lingüístico. Por otro lado, los estudios de panel a lo largo de la vida permiten comprobar cómo se imbrican los cambios comunitarios y los cambios individuales. Cuando se detecta un cambio, existe la posibilidad de interpretarlo como propio de los individuos del panel, o como mucho de su respectiva generación, o como rasgo de la comunidad en su conjunto. De las implicaciones y de las intersecciones de los cambios individuales y los comunitarios ya dio cuenta en sus principios de cambio lingüístico William Labov. Esta mañana Pedro Martín Butragueño hablaba de estudios mixtos, donde se tienen en cuenta tanto a los individuos por un lado como a las comunidades por otro. Y efectivamente se trata de contrastar los resultados sobre los estudios del cambio individual con el cambio comunitario, pero también de complementarlos con los estudios de tendencia y de entender, y esto creo que es lo importante, cómo los individuos responden a los cambios comunitarios y cómo las comunidades responden a los cambios individuales. Ese es uno de los grandes retos de la sociolingüística del cambio en la actualidad, llegar a entender y a explicar eso con suficiente claridad y con suficientes datos. La forma en que los estudios del cambio lingüístico a lo largo de la vida se han abordado se ha basado principalmente en la recolección y análisis de lengua hablada dentro de una comunidad, con la ventaja de que esos contextos suelen estar muy bien caracterizados, también lo comentábamos esta mañana. A ver, sí. Al tratarse sobre comunidades concretas, son contextos que están muy bien caracterizados y permiten además ahondar en la identidad de los hablantes, porque están muy bien localizados. En Montreal, Thibault y Vincent entrevistaron en 1984 a 60 hablantes de francés de los 120 que habían sido entrevistados en 1971. Y dando continuidad a esa cadena, Vincent y sus colegas volvieron a entrevistar una tercera vez a 12 de los informantes de la primera encuesta, la de los años 70, junto a 2 informantes de los que se entrevistaron en el año 84. Como puede fácilmente suponerse, las dificultades metodológicas que supone abordar un estudio de panel son distintas de las que se experimentan en los estudios sociolingüísticos en periodo fijo, en periodo único. Una de esas dificultades consiste en que, conforme una generación envejece, se ve menguada progresivamente en su número de integrantes, cuya localización, además, también resulta bastante complicada. Y por otro lado, las comunidades también experimentan transformaciones en el curso de la vida debido a la movilidad social, la gente cambia de barrio, cambia de ciudad, debido al desplazamiento entre poblaciones, lo que puede afectar al final a la representatividad de la muestra si solo se trabajara con esos informantes que ya habían sido entrevistados unos años antes. En este caso, sin embargo, la caracterización de los hablantes individuales, con sus perfiles bien delimitados, puede paliar las dificultades derivadas de los cambios sociales o demográficos de la comunidad. Las publicaciones aparecidas a lo largo de los últimos 10 años sobre el cambio lingüístico en el curso de la vida han ido sumando aportaciones, conocimientos, conclusiones que sirven de explicación de lo analizado en cada caso, aunque también funcionan como hipótesis de posible verificación en análisis referidos a otras comunidades o referidos a otras lenguas.
Una de las aportaciones teóricas fundamentales ha consistido en proponer que las tendencias de cambio a lo largo de la vida pueden responder a distintas pautas o producirse de distintas maneras. La pauta evolutiva más simple es la continuidad o la estabilidad, en la que los análisis no arrojan datos sustancialmente diferentes entre los distintos momentos de las entrevistas. La segunda pauta es la regresión, que consiste en recuperar en edades avanzadas usos que habían sido característicos de edades anteriores. Pongamos, por ejemplo, la recuperación de rasgos dialectales que fueron abandonados durante un periodo por conveniencia laboral o por desplazamiento a otras comunidades durante unos años de la vida. La tercera pauta es la gradación de procesos por edades, lo que en inglés se llama age grading, y en ella las distintas etapas de la vida revelan una modificación o cambio de los usos lingüísticos de los hablantes hacia soluciones diferentes. Dentro de esta pauta del age grading, Gillian Sankoff ha introducido recientemente una interesante matización al distinguir el age grading, la gradación por edades propiamente dicha, es decir, cambios de los usos de los hablantes en cada una de las generaciones, de lo que se llama el cambio vital o cambio de la vida, referido a aquellos cambios que los hablantes adoptan en consonancia con cambios en progreso en el conjunto de la comunidad. No por generaciones, sino en el conjunto de la comunidad. En las innovaciones léxicas, por poner un ejemplo, por mucho que los boomers de España, yo sería un boomer de España, por mucho que los boomers digamos cosas como guay del Paraguay o cantidubi dubi dubi para decir mucho, a algunos les sonará ese tipo de expresiones, eso no es óbice para que hoy muchas abuelas, muchos abuelos les digan a sus nietos, a sus nietas, o les pregunten por su crush. O para que las abuelas o los abuelos les digan a los nietos que molan mucho. Teóricamente ese uso no es de su generación. O sea, no responde a un uso generacional, sino que se hacen eco de un uso que se ha generalizado dentro de la comunidad. A ese tipo de fenómeno me refiero, aunque el ejemplo sea muy simple. Otra de las conclusiones alcanzadas por estos estudios revela que todos los hablantes manifiestan algún cambio de conducta a lo largo del tiempo. Si bien las contribuciones de los individuos a los cambios comunitarios son más débiles que las innovaciones que proceden de la irrupción de una nueva generación. Esto se debe en parte a que los individuos ofrecen una diversidad de soluciones, una diversidad de comportamientos particulares que se acomodan de manera diferente a los cambios comunitarios. Y asimismo, estos estudios del cambio han comprobado que los niveles o los sistemas de la lengua se comportan de manera diferente en su evolución. Así, la fonología se suele mostrar como el nivel más estable, y el léxico es el nivel menos estable en el curso de la vida. Ello contribuye a reforzar la idea de la labilidad de la lengua de los individuos a lo largo del tiempo. Y además, la conducta lingüística, especialmente el uso de formas más o menos cultas o más o menos estándares, puede verse afectado por factores externos, a menudo, como antes mencionaba, de paso, con la educación, con el género o con la vida laboral. Existen variables lingüísticas que disfrutan de una mayor, perdón el anglicismo, saliencia, una mayor relevancia social, construida desde la escuela, construida desde los roles de sexo o de género, construida desde los entornos laborales, que le da relevancia a determinados aspectos lingüísticos. Eso normalmente se asocia a cambios desde arriba. En este sentido, se convierte en especialmente interesante la comparación de los efectos individuales de los cambios desde arriba y de los cambios desde abajo. Esto afecta al mantenimiento, por ejemplo, al mantenimiento de las consonantes implosivas, afecta a la incorporación de neologismos. Para concluir esta revisión de los estudios de panel del cambio a lo largo de la vida, quisiera introducir simplemente una reflexión desde una perspectiva histórica, y es que los rasgos de las lenguas pueden tener un comportamiento diferente en su desarrollo o su evolución según su naturaleza. En líneas generales, el proceso puede distinguir entre modificaciones de naturaleza cuantitativa y de naturaleza cualitativa. Los cambios cuantitativos suponen
un aumento o una disminución, una reducción de la frecuencia de una condición determinada en el uso o aparición de un rasgo, y en ese caso convendría hablar de una evolución, porque va en aumento o va en disminución, es decir, hay una evolución de un mismo rasgo, mientras que un cambio cualitativo supone la modificación o la alteración o sustitución de un rasgo por otro cualitativamente diferente. Vamos a poner el mantenimiento de una consonante frente a su pérdida total. Hay una diferencia cualitativa apreciable. Esta es la explicación de los cambios que acabo de decir. De vez en cuando se me van las diapositivas, pero espero que no sea demasiadas veces. Bien, hecho este repaso, un proyecto de la envergadura de Presea no puede permanecer ajeno a la irrupción de la sociolingüística de los estudios del cambio a lo largo de la vida, y esto es así por muchas razones, entre las que destaca la responsabilidad de incorporar decididamente la lengua española, el español, a esta gran corriente de estudios. Me choca que pueda haber más estudios de este tipo sobre el alemán suabo que sobre el español. No es que me parezca mal, pero creo que tenemos una responsabilidad de aportar algo. Como he comentado antes, no son muchos los equipos de Presea en condiciones de abordar estudios de panel. Caracas, Monterrey, Ciudad de México, Málaga, Madrid, algún otro. Pero sí son las dificultades, sí son para que no haya excusa, si hay suficientes dificultades, que no impiden que haya una excusa a la hora de trabajar con los materiales que ya disponemos. Si ya los tenemos ahí, vamos a trabajar con ellos. Expondré dos muestras de este tipo de análisis desde la consciencia de sus muchas limitaciones. Son dos aproximaciones experimentales, metodológicas, en las que me he centrado. Una de ellas es la evolución de la riqueza léxica a lo largo de la vida, en estudio hecho con materiales de Madrid. Hace unos meses concluí un estudio de panel de la evolución de la riqueza léxica a lo largo de la vida, en el que por primera vez se utilizaban materiales procedentes de la lengua española. Se trata, como he dicho, de un análisis parcial, experimental, dado que trabaja solamente con 6 informantes procedentes de la ciudad española de Madrid, con los que se ha mantenido el mismo tipo, exactamente el mismo tipo de entrevista semidirigida en 2001 y en 2022. Solo había esos 6, si hubiera habido 12 ojalá habríamos trabajado con ello, pero solo había esos 6 como elementos del panel. A partir de esas 12 entrevistas, las de 2001 y las de 2022, procedentes de los 6 informantes, un primer paso obligado para el análisis de la riqueza léxica es la descripción cuantitativa de los textos, incluida su extensión o su longitud, es decir, su número de palabras. En los textos analizados se observa que la longitud es bastante pareja entre todas las transcripciones, entre todas las entrevistas. Esto se debe evidentemente a que se utilizó una metodología prácticamente igual. A cada una de las unidades o vocablos que conforman un texto se le da, como saben, el nombre de token, de tal manera que el número total de tokens de un texto es su número total de palabras. Esto es su extensión total, incluidas todas las posibles apariciones múltiples de cada palabra. Otra medida de cuantificación son los tipos, lo que en inglés llaman los types, que se considera que un tipo es cada palabra diferente, desconsiderado sus posibles repeticiones. Así, el número de tipos dentro de un texto será el número de palabras diferentes que contenga, mientras que el número total de vocablos vendrá expresado en forma de número de tokens. Bueno, ahí tienen, como decía, el número de palabras encontrado en cada uno de los informantes, y aquí tienen más información. No, le estaba dando otro botón. Aquí tienen. Otro gráfico que muestra la cercanía de las entrevistas en cuanto al número de tipos y vocablos utilizados por los informantes. Este factor cuantitativo es relevante por cuanto el análisis de la riqueza léxica, el número de palabras total, el análisis de la riqueza léxica es sensible a las diferencias significativas que pueda haber en la longitud de los textos o de los discursos analizados. Otra medida interesante para la caracterización cuantitativa de las entrevistas analizadas es el número de palabras con contenido, es decir, aquellos tipos de palabras que tienen un significado léxico y no gramatical, excluyendo todo lo que son artículos, pronombres, preposiciones, etc.
Y en este caso no observamos diferencias relevantes entre 2001 y 2022, excepto en el caso de la mujer con estudios superiores, llamado Paula, que pasó de ser mujer de primera generación nivel educativo 3 a mujer de segunda generación nivel educativo 3. El cálculo de la riqueza léxica de los hablantes madrileños, utilicé el programa TLAB para hacer este análisis, que te permite hacer este tipo de estudios sobre palabras con contenido. El cálculo de la riqueza léxica de los hablantes madrileños analizados se realizó aplicando la ratio tipos tokens, lo que se llama en léxico-estadística el tipo TTR. El equipo de Málaga lo conocerá muy bien, además de otros investigadores aquí presentes. Y los resultados del análisis de TTR aparecen en esta imagen. En la observación de esos resultados se aprecia que en todos los casos las entrevistas realizadas en 2022 arrojan un índice de riqueza léxica mayor que las entrevistas realizadas en el año 2001. Solamente merece comentario el hecho de que la informante Paula, M13, que pasó a M23, que había mostrado una mayor diferencia en la frecuencia de palabras con contenido, ofrece una menor distancia entre la riqueza léxica de esos dos periodos. Este trabajo que estoy comentando partía, como pueden imaginar, de dos preguntas de investigación fundamentales relativas a la riqueza léxica. La primera se refería a la posible existencia de un incremento de la riqueza léxica a lo largo de la vida, comprobada a partir de la lengua hablada en situación de entrevista y en dos periodos distintos. Y la segunda pregunta de investigación se refería a la incidencia de factores sociolingüísticos o sociales en el posible incremento de la riqueza léxica. En relación con la primera cuestión, los datos procedentes de estos informantes en esos dos periodos indican que en todos los casos se observa un incremento de la riqueza léxica medida a través del índice de TTR. Ese resultado se alinea con el de otros muchos estudios sobre la evolución del léxico en hablantes sanos en el transcurso de su vida. No es ninguna novedad, lo que pasa es que aquí está demostrado empíricamente cómo a lo largo de la vida de una persona crece utilizando la metodología del panel. Y asimismo, las observaciones individuales de cada informante nos permite afirmar que tal proceso puede interpretarse de forma individual, puesto que los incrementos observados son incrementos variables. De hecho, estudios anteriores han señalado que el comportamiento individual puede ser inestable en el transcurso de la vida. Desde una perspectiva sociolingüística, serían los factores sexo, género y nivel educativo los que merecerían una atención específica. En términos generales, cabe aceptar la hipótesis de que los factores biográficos y ambientales expresados a través del nivel educativo y de la clase socioprofesional podrían estar correlacionados con los indicadores de riqueza léxica. Así lo comprobaron también Sankoff y Lesac para el francés de Montreal. Tales factores biográficos, sin embargo, en nuestro caso no se revelan como significativos en el nivel comunitario de los informantes de Madrid. De acuerdo con estas observaciones, la riqueza léxica evoluciona de forma inversa al uso de la lengua estándar que explicó Alan Bell en el año 2014, lo que llamaba cambio en forma de U, según el cual los más jóvenes y los mayores tienden a utilizar formas no estándar, mientras que los de mediana edad tienden a un uso mayor del estándar. En el caso del léxico habría un proceso de enriquecimiento continuo en forma de asíntota que solo decaería motivado por un posible deterioro cognitivo, si es que llega a producirse. De este modo, en el tramo más avanzado de la vida se puede encontrar una posible doble trayectoria. O bien el nivel de riqueza léxica puede mantenerse o incrementarse un poco, o bien el nivel de riqueza léxica puede decaer. Si ponemos en relación nuestro análisis con las propuestas de modelos teóricos referidos a los procesos de cambio a lo largo de la vida, concluiríamos que el incremento de la riqueza léxica observado podría interpretarse como una gradación por edad, age grading. Esta evolución condicionada por la edad supone necesariamente cambios individuales a lo largo de la vida, pero no supone un cambio en el conjunto de la comunidad. El hecho de que cada persona tenga una mayor riqueza no quiere decir que toda la comunidad aumente su riqueza léxica en conjunto. En todo caso, podría interpretarse el incremento como una evolución generacional hacia un estándar dominante, aparte de un mayor enriquecimiento de la vida profesional y personal de cada uno de los informantes.
Esa es mi primera aproximación, como ven, con pocos datos y de manera muy experimental. Con esa misma intención experimental he procedido a abordar otro análisis del posible cambio en tiempo real a través de un estudio de panel. El objeto de estudio en este caso ha sido la expresión "lo que es", caracterizada por Martín Butragueño y Lastra como perífrasis informativo de relativo, y aprovecho, no sé si Pedro nos estará viendo, si es así le mando un saludo, y si no le hago público el agradecimiento por enviarme los materiales de México. También me enviaron los materiales el equipo de Málaga, y por supuesto el equipo de Alcalá los compartió, así es que agradezco mucho esta generosidad académica para poder hacer trabajos, aunque sean aproximaciones. Sirvan estos ejemplos como muestras de lo que se consideran usos canónicos de lo que es, dado que existen otras posibles formas con diferentes valores pragmáticos para lo que es. Nos tocó rascar lo que es el frente de la casa, todo lo que es el frente, o entonces todo eso te va formando también ya como que cierto escepticismo hacia lo que es el amor, o es un pueblo que está muy cercano como a una media hora de lo que es el centro de O, así que entre nosotros esa O es Oaxaca, pero normalmente nosotros hacemos lo que es la obra negra, la cimentación. Martín Butragueño y Lastra publicaron en el año 2016 un estudio de esta perífrasis en el que se analizaban sus propiedades semánticas, pragmáticas y sintácticas, así como la dispersión social del uso de estas formas. Y el estudio concluía que podía defenderse la existencia de una estructura específica de perífrasis informativa de relativo, que resalta constituyentes que desempeñan ciertas funciones informativas diferentes a las que desempeñan otros elementos o en otros usos de relativo. Entre los rasgos lingüísticos de estas perífrasis informativas de relativo se encuentran, de las canónicas, hay otros valores pragmáticos. Se encuentra que puede ser un elemento eliminado, es prescindible, el empleo obligatorio del relativo neutro, la presencia de un verbo débil como ser, que aparece preferentemente en presente y en singular de tercera persona. En lo que se refiere a su distribución social, resultó que en México aparece mucho más en hombres que en mujeres y más en personas jóvenes que en personas mayores. Eso fue en el año 16, en ese estudio, con materiales entre el año 97 y 2005. Esos últimos datos sugieren explorar la posibilidad de que se trate de un cambio en curso que avanza por el camino de la difusión de las formas menos marcadas y la estigmatización de las formas más marcadas, algunas formas marcadas como lo que viene siendo, o sea, se consideraría una forma más marcada. Y para ello será necesario comparar los textos obtenidos con otras variedades para demostrar que eso es así. El propio Pedro Martín Butragueño y la propia Yolanda Lastra decían: los datos sugieren en conjunto un patrón patrocinado por los hombres y los jóvenes. Hará falta más investigación en tiempo real. Esto es una especie de mantra nuestro: más investigación, para poder establecer si se trata de un cambio en curso, teniendo en cuenta las redes sociales, las ocupaciones y los eventos comunicativos específicos. Pues llama la atención de la elevada presencia de estas perífrasis en algunas circunstancias. ¿Qué ha ocurrido con la perífrasis informativa, lo que es en la Ciudad de México 2 décadas después? Prácticamente 2 décadas después. En la búsqueda de una respuesta ha trabajado, por supuesto, con materiales procedentes de Presea, Ciudad de México, concretamente con 19 informantes que fueron entrevistados primero en la campaña del año 97 al 2005-2007. Los informantes eran entre el 97 y 2005. Y esos materiales fueron publicados en el 2011, comparados con materiales reunidos, tan sin publicar todavía, entre el año 21 y 22. ¿Recuerdo esos 20 años de existencia? La metodología utilizada en ambos momentos es básicamente la misma, si bien las entrevistas más recientes son en conjunto 1/3 más cortas que las de 1997, por lo que la cifra absoluta de casos ha podido verse afectada. Esta reducción de la duración de las entrevistas de los segundos paneles respecto de los de hace 2 décadas la hemos observado en varias comunidades y habría que evitarla en la medida de lo posible, aunque es cierto que en la fase de análisis a través de la estadística existen recursos para compensar los desequilibrios, pero aún así habría que evitarlo.
El número de casos de lo que es canónico que hemos encontrado en estas entrevistas son un total de 78, 48 en el 97, 30 en el año 22. Los perfiles sociológicos de los informantes incluyen hombres y mujeres de las 3 generaciones previstas en Presea y de los 3 niveles educativos. Ocurre, sin embargo, que el bajo número de informantes utilizado en las entrevistas no ofrece una distribución proporcional de los perfiles. Si atendemos al conjunto de los datos obtenidos para cada uno de los momentos analizados, momento A, momento B, es decir, el 97, 2005, 22, encontramos que el número de casos de lo que es en el año 97 es superior al encontrado 2 décadas después. En el momento primero, la frecuencia de uso es mayor, así como la dispersión de los datos, y ello nos llevaría a pensar que el cambio en marcha atisbado por un mayor uso de lo que es entre los jóvenes a principios de siglo no parece haber tenido continuidad. El problema que encontramos es que la muestra de datos manejada es pequeña, como digo, y ofrece una distribución irregular. La prueba de Shapiro-Wilk nos dice que los datos no ofrecen una distribución normal de las 2 muestras, y asimismo la prueba de T de Student para 2 muestras independientes nos lleva a confirmar que existen diferencias grandes entre las muestras. La precariedad de los datos nos llevó a buscar otro camino, y es que si ese tipo de usos lingüísticos son sensibles al volumen de materiales totales, es decir, a la longitud de las entrevistas, podría verse cuál es la ratio de uso de lo que es por cada 1000 palabras, de tal modo que las muestras de ambos momentos pudieran ser comparables sobre esa base de una ratio de número por el total de palabras. Para ello procedí a calcular el número de casos por 1000 palabras en cada entrevista y en cada momento, para así analizar la diferencia entre ambos conjuntos, momento A y momento B. El resultado ofreció efectivamente una diferencia a la baja en la ratio del momento A y del momento B. De 0,24 se pasaba a 0,18. Son 0,24 casos cada 1000 palabras, casos de lo que es cada 1000 palabras, y 0,18 casos de lo que es cada 1000 palabras. Esa diferencia, sin embargo, no resultaba tan llamativa como la diferencia que nos revelaban las cifras absolutas. Por otro lado, el estudio de Martín Butragueño y Lastra apuntaba a la significación del factor sexo y de un modo secundario al factor edad en el uso de lo que es. Ese último factor no ha permitido obtener conclusiones válidas por la irregular distribución de los informantes por su edad, pero el análisis de la ratio ofrece también algunas pistas que pueden ser interesantes. Si los hombres eran los que en el año 97 patrocinaban el uso de lo que es, los informantes analizados no lo demuestran, pero sí revelan que la ratio se ha mantenido en los hombres a lo largo de las últimas 2 décadas, mientras que en las mujeres ha podido descender. Y esto nos apuntaría a un posible patrón, un cierto patrón de estabilidad, sobre todo en los hombres. Quedaría pendiente el análisis particular de cada informante y de cada caso concreto para ver si hay elementos pragmáticos que puedan explicar algún caso o para ver si hay conductas individuales que puedan explicar alguna conducta especial. Las conclusiones que obtenemos de esta aproximación al posible cambio de lo que es entre el año 97 y 2022 podría apuntar a una cierta reducción de su uso en la Ciudad de México, aunque dentro de una pauta general de relativa estabilidad. Atendiendo a los individuos, los gráficos nos muestran el uso destacado de lo que es en un hombre de estudios medios, que pasó de primera a segunda generación, que destaca entre los demás y que muestra una reducción de su uso, y una mujer de estudios superiores, que pasó de generación intermedia a generación superior, que muestra una mayor reducción proporcional. Con todo, la limitación de los datos, aquí están los hombres y mujeres, que decía. La limitación de los datos en cuanto a su volumen y en cuanto a su distribución sociolingüística me obliga sobre todo a enfatizar unas conclusiones de naturaleza metodológica. Naturalmente que si hubiera realizado un análisis de algún aspecto fonético o morfológico, no habría encontrado con el problema de la precariedad de los datos. A mí quién me manda meterme en estos berenjenales, pero en cualquier caso, la primera de mis conclusiones sería que es necesario contar con estudios de panel cuantitativa y cualitativamente apropiados para el estudio del cambio en tiempo real. Los trabajos realizados con el francés de Canadá manejan muchísimos más datos de los que aquí se han podido utilizar por ahora. En cualquier caso, me quedo con la positiva experiencia de haber trabajado por primera vez con paneles de hispanohablantes y de poder contar con Presea
para contribuir al seguimiento de esta vía de estudio. Y la segunda conclusión general es que, segunda conclusión general referida a estos análisis específicos, es que necesitamos más investigación, necesitamos más estudio. Y vamos a las conclusiones generales. La sociolingüística, concretamente la sociolingüística variacionista, se encuentra en unas condiciones inmejorables para abordar la evolución del habla en tiempo real y la caracterización del habla adulta no condicionada por patologías. Tengamos en cuenta que para el año 2050, una cuarta parte de la humanidad tendrá una edad igual o superior a los 65 años. Una cuarta parte de la humanidad. En este sentido, la sociolingüística tiene mucho que contribuir para el conocimiento de ese perfil de hablantes, en complementariedad con los estudios de gerontología, con los estudios de trastornos del lenguaje, y dentro de la lingüística en complementariedad con los estudios de historia de la lengua o historia lingüística, o con los estudios del deterioro y pérdida de lenguas en contextos de bilingüismo. La virtud de la sociolingüística de los cambios a lo largo de la vida está en que contribuye a conocer por dentro la gran heterogeneidad lingüística que encierra el grupo de los adultos que no muestran un declive cognitivo y que hasta este tipo de estudios era una especie de caja negra que se consideraba absolutamente homogénea. El proyecto Presea, dentro del espacio hispanohablante, reúne las condiciones necesarias para poder convertirse en fuente y en referencia para todo tipo de estudios del cambio en tiempo real, tanto de análisis de paneles como en estudios de tendencias. Y además estos pueden abordarse de manera autónoma, pero también pueden ponerse en contraste con las conclusiones obtenidas de los estudios de cambio en tiempo aparente. Y al mismo tiempo es importante analizar los cambios lingüísticos que se producen en el nivel comunitario, pero también en el nivel individual. Y esto es lo más complicado, también analizar las imbricaciones entre esos dos niveles a través de estudios mixtos. Para todo ello es necesario emprender nuevas campañas en las comunidades que cuentan con materiales reunidos ya hace 2 décadas. Los que están reuniendo ahora materiales por primera vez, no se asusten, dentro de 20 años tendrán que recoger materiales. Pero al mismo tiempo es necesario que las nuevas campañas den continuidad metodológica a las líneas maestras sobre las que se ha construido Presea. Ya resulta de por sí bastante complicado mantener una cierta homogeneidad con los materiales reunidos en casi 5 decenas de comunidades, con realidades sociales y con posibilidades de investigación muy diferentes. Pues mucho más complicado resulta mantener esa cierta coherencia, esa cierta homogeneidad en campañas sucesivas. Es evidente que las dificultades que hay que superar son muchas, comenzando porque los paneles de campañas sucesivas van viendo reducido su tamaño. Cada vez hay menos informantes, como hemos comentado a propósito, se ve muy claro en el caso del análisis de Montreal. Y esta circunstancia nos obliga a un esfuerzo de investigación que de momento no es capaz de resolver ninguna inteligencia artificial, ni siquiera el ChatGPT. De hecho, uno de los grandes retos para las tecnologías del lenguaje y para la inteligencia artificial está precisamente en el manejo de la lengua hablada y en la valoración de cómo esa lengua hablada varía y cambia con el tiempo. Y quisiera concluir mi conferencia con 2 reflexiones sobre el cambio lingüístico, inspiradas en el pensamiento de 2 intelectuales de épocas muy distintas y muy distantes. Las conocen, pero las utilizo como excusa para hacer algunas reflexiones. Por un lado, el presocrático Heráclito, el que decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río, y el que decía que la permanencia es una ilusión de los sentidos. Bueno, esto puede ser así. No soy yo nadie para negarlo, pero como científicos estamos obligados a encontrar evidencias sobre la realidad o no de la permanencia, de la posible permanencia, ya que los sentidos no son capaces de aportarnos información sobre lo que está ocurriendo en cada caso. Hay que hacer ciencia para poder desarrollarlo. Por otro lado, Anatole France, el francés premio Nobel de Literatura, decía que todos los cambios llevan consigo cierta melancolía. Desde luego, los lingüistas sabemos que los cambios lingüísticos no tienen por qué llevar cierta melancolía, porque
son inherentes a la propia realidad de la lengua. La melancolía puede llegar cuando el lingüista se da cuenta de que en su trabajo son muchos más los años que quedan por detrás de los que quedan por delante. Lo que ocurre es que esa realidad, que tiene que ver con la vida misma, tiene una fácil compensación, y esa compensación está en ver la mirada de los jóvenes investigadores. Nada más, muchas gracias. Bueno, algunas referencias. Gracias. Gracias. Como hacen ahora, hay que hacer así. Siguiendo las órdenes de Ana Cestero, que es la que realmente manda en este simposio, clausuramos el congreso. Sabemos que hay personas que se tienen que marchar inmediatamente al aeropuerto, a Madrid o a otras ciudades, pero sí os pediría que saliéramos al pozo un momento, nos hagamos la fotografía de recuerdo, y a partir de ahí nos despedimos, y cada mochuelo a su olivo, o como dicen en portugués, cada macaco no seu gallo, cada uno a su lugar. Muchas gracias.